Qué lío. Me lo metí. Esperen que estoy tratando de compartirles esto. Me río de las caras mías y de todas. No vamos más, estamos muertas. Esta es la realidad. Yo estoy destruida, chicas. Esta noche va a ser un desastre. Más vale que me bañe, me arregle. Yo igual. Hago algo con mis pelos lo que son. Y aparte no saben lo que es mi casa, chicas. Un desastre. Tengo la casa dada vuelta, estaba pintando. Vendí todo. Entonces me falta lijar el enduido que puse, pintar. Peor que la mía no creo, porque a mi hijo se le ocurrió romper la pared, así que hay todo polvillo, tengo la batería, todas las guitarras acá en el living. Entiendo. Bien, acá hay otra pregunta. Gracias. Es importante que podamos aprender a enseñarles a los niños y niñas, bla, bla, bla. Bueno, a ver más arriba, espera. La frustración de padres e hijos, las herramientas con las que puede ayudar el docente. ¿Ven? Acá tenemos frustración de padres e hijos y herramientas que pueden brindar un docente. Ahí ya lo cubrimos, ¿sí? Al decir que las orientaciones a padres, ¿sí? Como un docente puede orientar a sus papás y bajar este nivel de ansiedad, de frustración. Bien, quiero saber de qué se trata la dislexia. Ahí ya lo tocamos. ¿Qué es y cómo se trata? Bien, de tratamientos no hablamos, porque el tratamiento lo hace el profesional. ¿Está? Bien. Claro, lo tiene que atender un psicólogo, un psicopedagogo. Sí, en realidad es el psicopedagogo. Pediatra. El pediatra, una fono o una... se me fue el nombre. Otorrino. Neurólogo. Una neurolingüista, un neurolingüista también. ¿Sí? Hay varios profesionales. ¿Por qué una neurolingüista o una fono? Una fono especialista en dislexia para trabajar lo que es conciencia fonológica. ¿Está? Bien. ¿Más preguntas? Sí. Estrellas en la Tierra, para observar como un docente ayuda a un... Bueno. ¿Cómo abordar la literatura con alguien que tiene dislexia? ¿Cómo abordar la literatura con alguien que tiene dislexia? Por eso es bueno el espacio de preguntas. Bien, para abordar la literatura primero debemos elegir determinados tipos de texto, ¿sí? No podemos elegirle un Borges, por ejemplo, a un niño, a un adolescente con dislexia. Tenemos que elegir o un Cid Campeador o una cosa antigua, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de texto le damos para leer. Sería bueno que el texto sea breve, no sea un texto largo, porque es frustrante, es agotador. Y siempre es bueno anticiparle el texto, ¿sí? Antes que a los demás. ¿Para qué? Para que el niño se vaya familiarizando con ese texto. Lo que es muy bueno en literatura para abordar son los tipo cómics, ¿sí? El Eternauta, que no solamente tiene la parte de lectura, sino que tiene la ilustración, ¿sí? Que acompaña esa lectura. Los cómics son muy buenos para eso. ¿Ah? ¿Qué actividades proponer en cuanto al tema? Bien, actividades que aborden todos los sentidos. ¿Sí? Que el aprendizaje de la lectura sea a través del juego. Que el aprendizaje de los distintos sonidos sea a través del juego. Juegos que pueden proponer, que están propuestos al final, ¿sí? Esos que yo digo que son caseros, que los docentes pueden aconsejar a los padres
¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser parejo, tanto dentro del hogar como en la escuela. Tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Sí? Dejar que el docente se tiene que dejar orientar por el profesional. Muchas veces los docentes no nos dejamos orientar por los profesionales externos. ¿Ah? O sentimos que a veces la cantidad de alumnos nos desborda. Entonces, Sí. pedir ayuda al profesional que conoce. Claro, y tampoco hay que cuestionar también lo que dicen los profesionales. Ni discutirle el diagnóstico a un profesional, porque muchas veces los docentes cuestionan, no, como que no creen, y lo que dicen, el informe, tanto psicológico, psicopedagógico, hay que tomarlo mucho en cuenta. Anécdota personal. Una mamá se me acerca y me dice, de una paciente que tengo con dislexia, que al final no, se ve que en esta cuarentena yo suspendí todo, ¿no? ¿Qué me dice? La maestra me dijo lo siguiente: ¿qué sabe la profesional que lo único que hace es tomar algunos test y nada más? Y con eso ya dice que es disléxica. Porque ella atribuía las características de esta niña a vagancia. La nena era vaga, no disléxica. Y entonces, ¿yo qué sabía de dislexia? Bueno. Me gustaría que se haga foco en por qué sucede esto en los niños. Bueno, ya cuando presenta Sandra contesta esto. ¿Por qué sucede esto? Porque es un problema en el neurodesarrollo. ¿Ah? ¿Cómo mejorar las actividades para niños con dislexia? Bueno, desde lo multisensorial, ¿sí? Desde el trabajo y la acentuación en lo fonológico. Desde actividades más acotadas, con letra grande, con un buen interlineado entre párrafo y párrafo, con actividades propuestas con palabras resaltadas en negrita, ¿sí? Con actividades acompañadas por dibujos, ¿sí? Que esa actividad que está acompañada del dibujo sirva para reforzar la consigna que aparece en esa actividad o en esa evaluación. ¿Ah? Muchas cosas que se van a proponer, extendiéndole el tiempo de actividad, anticipándole textos que se van a trabajar después en el aula, ¿sí? Darle 2 o 3 días antes las hojas, los textos que después se van a trabajar en el aula. ¿Para qué? Para que el niño se familiarice con ese texto. Y entonces va ganando tiempo. En vez de leer el texto en el aula para resolver la actividad en el aula, el niño viene conociendo el texto. Y entonces puede trabajar a la par de los demás. ¿Ah? ¿Cómo es la alfabetización con dislexia? ¿Cómo aprende el niño a leer? El profesional le va a decir, de acuerdo a las características individuales de este niño, cuál es la mejor manera para enseñarle a este niño en particular. No hay una alfabetización para la dislexia que es generalizable. Cada niño tiene su propia manera de procesar la información. ¿Sí? Cada niño con dislexia. Entonces no se puede dar una fórmula que se utilice para todos. ¿Ah? Eso lo tenemos que tener en claro. El entendimiento de las actividades, cómo abordar una actividad, si hay chicos que les dificulta comprenderla y sobre la lectura. Bien, algo que se puede hacer frente a una actividad, ¿sí? Y que se puede hacer a todo el grupo es leer la actividad en voz alta. Bien, vamos a tener una pruebita, vamos a realizar una actividad en el aula. Les voy a leer las consignas, y les leo la consigna a todos. Y después me acerco a este niño, a esta niña, para ver si comprendió o no la consigna. Y si es necesario, se la vuelvo a leer. Porque herramientas para resolverla las tiene. Porque no tiene un déficit cognitivo. Tiene su cerebro una manera de procesar la información diferente. ¿Ah? Dijimos, no tiene una discapacidad. Por lo tanto, yo puedo asegurarme de que el niño entendió la consigna. Porque después, el acceso al contenido, ya en eso no tiene dificultad, en el contenido en sí.
¿Ah? Ay, no, Profe, y utilizan más el hemisferio derecho, ¿no? Porque ellos son más creativos, ¿no? sí, son más creativos, sí. ¿O es mentira eso? No, sí, pero igualmente no lo digamos, porque no tenemos mucha bibliografía como para poder asegurarlo, pero sí pensemos que, bueno, en realidad para procesar la lectura se utilizan muchas áreas del cerebro, ¿sí? No solamente se utiliza el lado izquierdo, que es el del lenguaje, propiamente el hemisferio izquierdo es el lenguaje, es el hemisferio predominante del lenguaje, pero también usamos la zona, si la corteza occipital para la decodificación de las letras, porque es la parte visual. No podemos atribuir a un solo sector, ¿sí? Pensemos si podemos nombrar esta cuestión de la plasticidad cerebral, ¿va? Es propia del ser humano, de que aquello que no puedo realizar con determinadas zonas del cerebro se encargan otras. Por eso es importante la detección precoz. Si hay una detección precoz, tengo la posibilidad, ¿sí?, de darle lugar, mayor lugar a la plasticidad cerebral. Ya que no tiene una cura, ¿cómo se hace para tratarlo? Bueno, los profesionales se encargan de eso. ¿Sí? Quisiera saber si hay diferentes grados de dislexia. Muy bien, eso lo va a decir en la ley, lo va a decir Rob, ¿sí? O en todos los casos son iguales. Y si se puede mejorar, se puede mejorar. No todos los casos son iguales y hay distintos grados de dislexia que lo destaca la ley. ¿Cómo ayudar a mi alumno con dislexia? Bueno, con las adaptaciones de acceso. ¿Cómo saber cuándo necesita tratamiento fuera del aula? Siempre necesita tratamiento fuera del aula, aun cuando su rendimiento académico sea bueno. Acá hay alguien colgado que puso taller teatral, no sé qué habrá entendido. ¿Están ahí, chicas? ¿Cómo actuar en la virtualidad? Sí. Bueno, la virtualidad es un poco más difícil porque hay más distractores y pensemos que un niño que tiene dislexia tiene dificultades, puede tener dificultades en su atención y dificultades en su memoria de trabajo. Por lo tanto, la virtualidad es un poquito más difícil. ¿Cómo hacerlo? Tratar de que la mamá logre un espacio de tranquilidad, con pocos distractores, ¿sí? Y brindar en la virtualidad lo mismo que haría dentro del aula. Actividades acotadas, letra grande, bien espaciada entre una y otra, leerle la consigna. Permitirle procesadores de textos como el Lecto, que es un procesador de texto, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se detecta y cuál es el procedimiento a seguir? Eso ya lo dice Sandra al principio. Creo que no hay más preguntas. A ver. TIC en salud. Se fue eso también otro colgado que no sé qué puso. Herramientas para primer y segundo ciclo, las vamos a dar. ¿Qué características se debe tener en cuenta para detectarla? Ya está, lo va a decir Sandra. ¿Cómo detectar? Bueno, también se puede hablar del Prodislex, ¿sí? Que es ese protocolo de screening, es decir, de tamizaje para ver si hay alguien de cualquier edad que puede llegar a tener o no dislexia, que lo tiene DIFAM en una página, lo pueden buscar, que eso lo tengo también. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Y una persona adulta lo puede padecer? Sí, porque seguramente lo padeció de chiquito o de chiquita, porque viene ya desde el momento del desarrollo embrionario. ¿Cómo reconocer este No trastorno? escuché, ¿Sí? ¿Cómo? lo que no escuché hace rato que dijo que podíamos buscar no sé Sí, qué. no se escuchó. ¿Que podíamos qué? Para saber si uno tiene, Ah, Hace si un adulto tiene que se podía buscar. en un ¿Cómo se sitio llama? Prodislex. Yo lo voy a nombrar, pero acordarme. ¿Sí? Mi pregunta es si Sí, pero solo no sé pasan qué. los niños. es para hacer
Y cuando son adultos, ¿qué ayudaría para corregirlo? Bueno, hay tratamiento para adultos también. Hay especialistas en dislexia que lo comparte Susana, Ah, ¿sí? Gente especializada para trabajar la dislexia en adultos. Que es una pena porque se perdieron los primeros años que fueron muy buenos. Esta característica, ¿en qué medida dificulta el aprendizaje? Lo dificulta muchísimo, porque todo pasa por la lectura y la escritura, el aprendizaje. Es el primer canal prioritario o que se prioriza para aprender. Los videos, ¿cuándo los utilizamos? Ahora que estamos en virtualidad. Los videos es una buena manera de enseñar desde la virtualidad a quien tiene dislexia. ¿Está? De tener un niño o niña en el grupo con esta característica, ¿qué disciplina científica la aborda? Bien. Muchas disciplinas la abordan. La dislexia es una característica y ahí ya no leo. Se ve que no se puede leer. Bueno. Trastornos del lenguaje oral y escrito. Bueno, justo es este. Ciberbullying. Neuroeducación. Y eso se ve que son temas que propusieron. Porque le dice otra cosa arriba. Dice, si lo deseas, expresarnos alguna duda o inquietud o reflexión en torno a la dislexia. Y pusieron taller de teatro, cualquier cosa. Tienen dificultad de comprensión de conceptos. Bueno, listo. No hay más. No comprendo la cosa. Necesito preparar para mandarte a vos, Sandra, lo de coso. ¿Cómo se llama? Lo de estrategia. sí, al final, ¿dónde quedan las preguntas? Y vamos a dejarlas para el final. ¿Sí? Bien, Quizás el espacio de estrategias va a dar lugar a preguntas. Las estrategias las doy yo, los recursos y estrategias. Entonces, a lo mejor ahí en estrategias podemos poner... en recursos irían las páginas, ¿sí? Esas que te di yo, esos links. sí, Y también iría esto sí. estas imágenes que te dije, ¿sí? De la del bingo y todo eso. Sí, pero ¿Ah? Esas imágenes me la tiene que pasar. te las paso ahora mismo, mira. Espera que esta la elimino, esta diapo. Porque son 2 diapositivas nada más. ¿Está? Bien. Eso, recursos, va al último. No, recursos y estrategias, sí, ponerlos como quieras, no importa el orden. Pero si no tengo recursos, no tengo estrategia. Entonces va primero recursos. Ponelo. Muy bien. Si vos lo pensás así, yo estoy totalmente de acuerdo. No te lo voy a discutir. Bueno, ahora te voy a mandar, ¿sí? El Power. El Power es las 2 cosas estas para que vos las ubiques en las imágenes donde se te ocurra. Estoy destruida. Encima bajó la temperatura tan abruptamente Sí. que no... Me duele la cabeza, siento que mi cerebro, en vez de neuronas, perdón chicas, tengo moco. Y estoy grabando encima. Bueno. Ariel Arata. Hacerte una llamada. Olvídate, Ariel. Pobre Ariel. No me dan los tiempos, Ariel. No. No me dan los tiempos. Ay, ese Ariel. Es un personaje. Yo lo quiero horrores, pero es un aparato. Bueno, estoy grabando encima. Ahí te mando. Bien, ahí te mando el de recursos, Sandra. Bien, ahí te lo mando. Bien, entonces, entre recursos y estrategias están las preguntas. Entre Va las recursos y contestaciones. estrategias, sí, sí. Porque cuando surjan las estrategias van a surgir las preguntas. Con estrategias van a surgir las preguntas.
Y creo que estrategia... Bueno, entonces dejo primero estrategia y después recursos. No, deja recursos y estrategias después. Y deja que en estrategias surjan las preguntas. Mientras que hablamos de estrategias, Bien. tratemos de estrategias. Recursos los digo yo. Hay recursos, ¿sí? Recursos para como prueba de screening. Hay recursos como para trabajar desde casa o para que los docentes miren y se inspiren para generar, ¿sí? En el aula. Y después, cuando hablemos de estrategias, podemos hablar todas de estrategias y decir, cuando tomamos el tema de estrategias, bueno, ahora vamos a hablar de algunas estrategias. Si ustedes quieren hacer preguntas, podemos utilizar este espacio, mientras que hablamos de estrategias, de hacer preguntas. ¿Ah? Y lo hacemos bien ameno, bien de charla. Entonces, expongan ustedes cada una de sus partes, ¿sí? Sean bien puntuales en cada una de esas partes, tanto en qué es, qué no es, bien puntual, con sus palabras, relájense. Si no les sale una palabra, digan, no, a ver, no me sale lo que quiero decir, no importa, está todo bien. Rosana habla de la ley, de esos tres, focalizate en esos tres puntos, Sí, 3 que puntos. pusiste, que están espectaculares, que es lo de la igualdad, lo de los derechos y las obligaciones. Sí. Focalizate bien en eso y en concientizar a los docentes a que tienen que leer la ley. La ley es una carilla y media, decía eso, la ley es una carilla, son 2 carillas, nada más. Y pasamos a lo que realmente importa, orientaciones a padres, qué le voy a decir a los padres, cómo les voy a animar, qué recursos hay, qué estrategias utilizar. Porque pensemos que el tema es dislexia en el aula. Y en estrategias trabajamos todas. Y en respuestas respondemos todas. ¿Está? Me tiene que pasar lo de estrategias. Le paso ahora lo de estrategias. ¿Está? Que van a ser algunos ítems puntuales que después vamos a ir ampliando. ¿Está? Que yo ya me anoté, Bueno. los dejé en la pieza. Yo ahora te paso los ítems y vos organizalos como quieras. ¿Ah? Bien. Chicas, Bien. descansen, tómense unos mates.